En el cine definitivamente existen directores que te abren puertas a nuevos mundos que ni conocías. Pero para mí, este director en específico más bien crea como laberintos. Y entiende muy bien que la belleza también puede ser algo que viva en la oscuridad. Hoy quiero que hablemos de Guillermo del Toro, el cineasta que convirtió a los monstruos en metáforas y los cuentos de hadas en pesadillas personales. Su cine es una ventana hacia lo fantástico. Pero no pensemos en esto como una forma de escapar de la realidad, sino más bien como algo que nos ayuda a reflexionar sobre la vida y la verdad, para poder darnos cuenta de que muchas veces eso que nos da tanto miedo en el exterior es quizás menos peligroso que lo que tenemos dentro de nosotros. Guillermo del Toro Gómez nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964, hijo de una familia mexicana donde el cine, la literatura y lo gótico convergen inevitablemente. Desde pequeño, del Toro fue un coleccionista de historias oscuras. Las películas de terror clásico, los cómics y la mitología lo vieron crecer en México, acompañado de una mirada que ya se veía bastante atraída hacia artistas como Buñuel y el surrealismo inevitable que flota en el aire mexicano. Su ópera prima, Cronos, de 1993, es una película donde podemos intuir lo que será su estilo en futuras presentaciones. En este caso nos cuenta la historia de un alquimista del siglo XVI que crea una máquina con forma de insecto que regala eterna juventud a costa de sed de sangre. En esta película yo siento que ya se veía muy presente todo lo que lo empezó a definir como cineasta, principalmente lo fantástico como sinónimo de humanidad y lo grotesco como belleza. En el año 1997 lo vemos experimentar con Mimic en Nueva York con sus insectos mutantes, y en Blade 2 en Praga, donde la acción y el horror buscan enlazarse. Pero al transitar su época de la España franquista, Del Toro se reconoce a sí mismo como el poeta que siempre fue. En este periodo, en el 2001, sucede El Espinazo del Diablo y después su triunfo definitivo y mi película favorita de esta época, El Laberinto del Fauno. Es hasta el 2006 que se logra canonizar como autor innegable del cine contemporáneo. Y ya para estas alturas creo que nos podemos dar cuenta de que hay una pequeña obsesión que persigue a Del Toro constantemente, como una sombra en todos sus trabajos, la orfandad. Pero no solamente vista como la pérdida de padre, sino como un desplazamiento existencial. Porque fíjate en esto si pensamos en los personajes con los que constantemente está trabajando. Tienen como ciertas similitudes que se repiten. Ofelia llega a una mansión militar completamente desarraigada a su entorno, al igual que Carlos en el orfanato durante la guerra. Elisa en La forma del agua es una persona muda y completamente aislada, y hasta en Hellboy el demonio no pertenece a ningún mundo. Todos sus protagonistas son niños o niños dentro de cuerpos adultos que deben navegar un mundo que no los quiere, que los rechaza y los cercena. La genialidad de Del Toro para mí está en que no los rescata con facilidad ni les ofrece finales felices como salida. En cambio, siempre los deja eligiendo entre lo imposible y lo peligroso, y es en esa elección donde yo creo que es donde habita la dignidad humana. Del Toro entiende algo fundamental y se ha encargado de recalcarlo durante toda su filmografía. Constantemente nos quiere hacer ver que los monstruos no son las criaturas. El monstruo en realidad es la crueldad normalizada, es el sistema, es la represión, es el ser humano en su forma más pequeña y a la vez la más depredadora. En El Laberinto del Fauno, el verdadero terror no es el fauno ni la criatura del laberinto, es el Capitán Vidal, con sus botas relucientes, con su sonrisa vacía, ejecutando a republicanos en posguerra. Podemos decir que es el fascismo hecho carne. En La forma del agua, el coronel persigue a la criatura acuática, no por ciencia, sino por miedo. Miedo a lo diferente, miedo a lo que no puede dominar, y al mismo tiempo, Elisa, que es una mujer silenciada y marginada, es quien entiende la belleza que hay en aquello que el poder rechaza. Lo que Del Toro se empecina en repetirnos una y otra vez es que los verdaderos monstruos generalmente usan uniforme, aman el orden ciego, creen en razas puras y muchas veces tienen apellidos conocidos, con despachos muy amplios. Y sus criaturas, como el fauno, la criatura de la Laguna Negra, Hellboy, son siempre más humanos, más compasivos, pero sobre todo mucho más dignos que los hombres que las persiguen. Ahora bien, técnicamente Del Toro construye su narrativa a través del color. Es algo que ha repetido constantemente para poder darle un sentido y un significado a todo. En El Laberinto del Fauno, los espacios militares son de un gris acero, frío y asfixiante. El mundo subterráneo del fauno es verde, oscuro, azul profundo, tonos que nos hacen respirar una especie de angustia y extrañeza. Y esto hace que el color encarne el conflicto sin necesidad de diálogo. En La forma del agua, por ejemplo, el azul es el color de Abe Sapiens, la
la criatura, es el color del tanque donde vive, de su nombre en clave, azul. Del Toro utiliza este color tratando de evocar alguna especie de calma, de espacio donde esta criatura puede habitar y ser ella misma. En la Cumbre Escarlata, el rojo, que es rojo sangre, rojo de obsesión, es el corazón gótico donde los fantasmas y los resentimientos se abrazan. Cuando Del Toro encuadra estos colores, podemos notar que no hay prisa, hay mucha contemplación, se siente casi como una especie de duelo. Pero personalmente lo que a mí me parece maravilloso de Del Toro es que en sus películas la fantasía no se anuncia como una especie de milagro o algo extraordinario. Simplemente existe entre nosotros, sin más ni menos, solo es. Los personajes no exclaman ser magia, la magia ya es parte del aire que respiran. Y esto permite crear algo que algunas veces es un poco raro en el cine, que es que lo fantástico sea más honesto que lo realista. Ver cómo una niña puede caminar por un laberinto místico tan naturalmente como nosotros podríamos atravesar una puerta cualquiera. Y es con esto que la verdadera historia emerge, porque siempre son historias sobre resistencia, sobre amor, sobre la dignidad de quien se niega a ser domesticado. Hacer estos videos y construir este espacio donde analizo el cine como una forma de conocimiento es un trabajo que nace de la pasión, pero también requiere mucho tiempo de investigación, de edición. Y si estos ensayos te ayudan a ver el cine con otros ojos, considera apoyar este canal a través de mi página de Buy Me a Coffee. Cada apoyo es como una invitación a seguir explorando el cine juntos. Me gustaría también hacer análisis de sus películas más emblemáticas. Si quieres que dedique un video solo a alguna película en específico o de algún otro director o directora, házmelo saber en los comentarios. Puedes ver en el canal también un video que hice exclusivamente dedicado a Frankenstein de Netflix que salió en este año, junto con otro análisis exclusivamente para hablar sobre Elizabeth, que es un personaje que me encanta y siento que tiene mucho para dar. Los puedes revisar en mi perfil si son algo que quizás te pueda interesar. Pero bueno, volviendo al tema de este video, creo que si hay algo que caracteriza el cine de Guillermo del Toro es que no teme que la belleza conviva con el horror. Y ciertamente no creo que piense que la ternura es incompatible con la crueldad. Sus películas se sienten como una especie de exhalación de alguien que ha visto demasiado, pero se niega a mirar a otro lado y con un corazón que entiende que los monstruos a los que les tenemos tanto miedo pueden ser más humanos que muchas personas. Y su cine me hace pensar que lo que brilla no es como una luz triunfal, es como un resplandor quieto que sigue ahí sin rendirse a pesar de todo lo malo que podemos ver en el mundo. Y es muy fácil como empatizar con sus historias porque todos hemos estado en algún momento en una situación así, sintiéndonos como alguien que de alguna manera quedó fuera. Y siento que ahí es donde está la magia del cine, en esa capacidad que todos tenemos de conectar con unas emociones tan universales. Este análisis nace de la pasión de tratar de ver el cine con otros ojos e ir creando poco a poco una comunidad a la que le interese hablar de películas. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video para seguir viajando por el cine, una película a la vez.